esta grabación ya lista. Bueno, nosotros tenemos alguna experiencia de haber realizado parciales en etapas desde el año pasado. Anteriormente nosotros teníamos los parciales que constituían una evaluación donde uno se le ponían los preparados y sobre ese preparado había que contestar, más que contestar había que desarrollar el tema. Desarrollar significa que, por ejemplo, yo les daba el tema, el tema 1 era tejido conectivo, fibras colágenas, entonces tenía que desarrollar el tema de fibras colágenas y escribir todo lo que recordaba en ese momento de fibras colágenas. Hay un micrófono prendido. Entonces, hacíamos eso, fibras colágenas, al otro le tocaba hablar de fibroblasto, y así teníamos 5 preguntas que valían 2 puntos cada uno y que tenían que responder. Bueno, como eso no lo podemos hacer, ustedes son muchos alumnos, nosotros necesitamos tener resultados más rápidos, es muy difícil realizar un examen de ese tipo así en la virtualidad, entonces hacemos un poquito diferente. Hola Dante, buen día. Entonces lo que vamos... ¿Cómo estás, Dante? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Lo que vamos a hacer en este primer parcial que ustedes van a tener, algunos ya lo conocen porque están del cursado anterior, pero vamos a hacer así. Mañana, eso un poco depende del jefe de trabajos prácticos, pero ellos a partir de mañana ya van a tener los temas que les corresponden a ustedes. Entonces ellos le van a entregar los temas. No todos tienen el mismo tema, es más, todos tienen temas diferentes. El parcial consiste en una primera parte donde ustedes realizan una maqueta con los elementos que tienen en su casa de una estructura. Por ejemplo, tienen que hacer un fibroblasto y ustedes toman algún material, ya sea en cartón, ya sea, lo que no puede ser es un dibujo, por ejemplo, ya sea en una plastilina, en lana, lo que ustedes tengan de material y que puedan pensar cómo van a representar un fibroblasto, cómo van a representar un mastocito, cómo van a representar un sarcómero. Entonces, cada uno va a tener una estructura para hacer esa maqueta. Esa maqueta va a tener un tiempo de presentación. Ustedes le van a sacar una foto a lo que hacen y eso lo van a poner en donde le indique el jefe de trabajos prácticos. La segunda parte del parcial constituye que ustedes van a grabar un video de un preparado. Ustedes van a grabarse explicando un preparado. Por ejemplo, Juan le tocó el preparado de epitelio de transición. Entonces, él toma ese preparado, las fotografías que tiene de ese preparado, y explica qué es el epitelio de transición. Todo eso tiene que ser grabado en un video, y ese video tiene que tener una condición que no puede pasar más allá de los 5 minutos. ¿Sí? Porque es una estructura que se lo puede sintetizar, las partes más importantes que tiene. En realidad ya está pensado para que no sea un desarrollo largo, porque la estructura no va a ser, por ejemplo, el video no va a ser fibra muscular estriada, esquelética completo, sino que va a ser sarcómero, por ejemplo. ¿Sí? O si no, va a ser características del tejido conectivo que está por fuera de esa fibra muscular. Entonces, el tema es corto para que pueda ser presentado en un video de 5 minutos. Esa es la segunda parte del parcial. La tercera parte del parcial va a consistir en que todos juntos, los 550 o 560 que son, van a entrar en
en una plataforma para contestar un cuestionario. Esa plataforma que vamos a utilizar es la plataforma Quizy o Quizy, no sé bien cómo se pronuncia. Eso lo vamos a hacer y todos juntos en simultáneo, fijamos un día. El año pasado hacíamos el día viernes, poníamos a las 9 de la mañana, y aquel que por algún problema no podía conectarse el día viernes, tenía la posibilidad de hacer ese cuestionario el día sábado. No significa que haya salido mal y que lo vuelva a hacer el sábado, no. El que no se puede conectar, se conecta el día sábado y hace el cuestionario. Eso les va a permitir a ustedes juntar puntos. La realización de la maqueta en este primer parcial tiene una valoración de 2,5 puntos. El video tiene una valoración de 2,5 puntos. Y el cuestionario vale 5 puntos. ¿Sí? Acuérdense que ustedes para ser promocional necesitan tener un puntaje de 7. ¿Qué pasa si ustedes no consiguen el 7 en esta evaluación porque no se les puntuó bien la maqueta, porque el video tuvo una serie de errores, no mostraron, la presentación no fue correcta, todo eso que después les va a explicar el jefe de trabajos prácticos? Entonces ustedes no llegan al 7. Por ejemplo, vamos a poner que Juan sacó 5. Entonces, ¿qué pasa con Juan? Juan tiene a la semana siguiente, si ustedes miran el cronograma, está el recuperatorio del parcial. Solamente que el recuperatorio del parcial consiste en responder un cuestionario, y con ese cuestionario ustedes tienen que conseguir los 7 puntos. Ahí ya no hay más video, no hay más maquetas para juntar puntos, y solamente les queda ir a ustedes a ese cuestionario para responder correctamente 7 de las 10 preguntas que se hacen. ¿Sí? Bueno, entonces, repasamos otra vez. ¿Qué me está faltando decir en esto? Me está faltando decir los tiempos. De cualquier manera, todo esto va a estar escrito y puede tener alguna pequeña modificación para ajustar, pero el esquema general es ese. A partir de mañana, si no es mañana, el jefe de trabajos prácticos le va a dar el día sábado, hay un micrófono abierto, les va a dar el día sábado los temas, a cada uno con nombre y apellido. Eso significa que ustedes no se pueden cambiar los temas entre ustedes, porque, por ejemplo, Nadia va a tener el tema sarcómero y Vicente va a tener el tema fibroblasto, y eso está registrado. Nadia tiene que presentar el sarcómero y Vicente tiene que presentar el fibroblasto, tal cual él lo interprete en la maqueta. Después cada uno tiene un tema de video para presentarlo y después van todos juntos al cuestionario. Exactamente ese cuestionario, esa es la parte que se puede ajustar un poco en cuanto al horario, que ya nos vamos a poner de acuerdo. Considerando que ustedes van a tener a su disposición el día de mañana o a más tardar el sábado hasta el mediodía los temas, la maqueta ustedes lo van a poder presentar hasta el día martes a las 8 de la mañana. ¿Sí? La foto de la maqueta lo van a poder presentar hasta el día martes a las 8 de la mañana. Todo eso lo vamos a dejar escrito. El video, que ya van a tener también el tema el día sábado, y lo que aconsejo es hacer varias prácticas, ustedes escuchándose, controlando el tiempo, hay un micrófono abierto. Sí, profe, yo tenía una pregunta con respecto a la maqueta. Bueno, 2 segundos, Vale. ya te dejo el espacio. Entonces, ese video lo van a tener que presentar
antes de rendir el cuestionario. Si se fija el cuestionario, apaga un ratito el micrófono, si se fija el cuestionario que va a ser el día jueves a la mañana, ese video tiene que estar entregado antes de hacer el cuestionario. O sea, ustedes tienen que subir ese video antes de las 8 de la mañana del día jueves. ¿Sí? De tal manera que cuando ustedes van al cuestionario ya entregaron la maqueta, ya entregaron el video y pasan entonces al cuestionario para responder. Bueno, a ver, escucho las preguntas. Buen día, profesora. Sí, buen día. Recién entro yo, por favor. ¿De qué video estaban hablando? No, bueno, ¿te acordás que la consigna era entrar 15 minutos antes para que no nos lleve tanto tiempo la explicación del parcial? De cualquier manera, esto está grabado. Yo te voy a pedir que después mires esta grabación al principio para poder entender cómo nos vamos cómo nos vamos a organizar para el parcial, ¿sí? Porque explicarte todo otra vez va en perjuicio del tema que tengo que desarrollar y a mí siempre nunca me alcanza el tiempo, así que ¿me disculpas, por favor? ¿Sí? Uy, se enojó. No, profe, sí, no, Ah, pasa bueno. problema de internet. ¿No? Ah, bueno, bueno. Profesora, yo te pregunto, Sí, cuando hacemos la maqueta, todo, con el sí, tema que usted nos da, sí. se puede sacar la cantidad de fotos a libre albedrío, más o menos. Sí, o sea, por una cuestión de practicidad y para que no se llenen los archivos y todo eso, tiene que ser una foto de calidad y yo creo que una o dos fotos estarían buenas. Más de eso me parece que no es necesario, que no es necesario. Generalmente las otras veces nos presentaban una foto o dos de trabajos que estaban muy, pero muy interesantes, que nosotros tenemos los registros de esos trabajos. Tenemos todos esos archivos, los chicos anteriores trabajaron muy bien con todo el tema de la maqueta, y la maqueta es una parte que nos ayuda a nosotros a ver cómo ustedes entienden, los ponen a ustedes en una situación un poquito diferente, de explicar una estructura en forma diferente, no es tan estresante como para ir como lo puede ser el cuestionario, con esa musiquita, como dijo la compañera, que la pone nerviosa. Es una tarea de creatividad. No tienen que salir, no tienen que ponerse en gastos, tienen que ver lo que tienen a su alrededor para hacerlo. La idea no es que salgan a comprar cosas para hacer, en realidad no es esa la idea, sino que a partir de las cosas que ustedes tienen puedan representar una estructura de la célula, una parte del tejido que les tocó en el sorteo de tema. ¿Sí? Lo que siempre decimos, los tiempos una vez fijados, yo tengo que acordar todavía con los profesores de comisión, pero los tiempos tienen que ser respetados. A partir de, por ejemplo, del martes, después de las 8 de la mañana, ya no pueden subir más la foto de la maqueta. Y el jueves, a partir de las 8 de la mañana, ya no pueden subir más los videos. Posiblemente el video sea el tema que más trabajo les va a llevar. Tienen que, ahí ustedes mismos ya se van a estar pasando los datos, porque hay algunos programitas que les permiten a ustedes grabar de una forma más fácil, que sea más liviano, y pasarnos después, pasar a la comisión el enlace para que el profesor lo pueda evaluar. ¿Sí? La maqueta es una fotografía, ¿sí? Es una fotografía del trabajo de ustedes. Sabri, Dante, ¿ustedes me ayudan si estoy diciendo bien todo eso? Sí, Doc, era solamente una foto. De cualquier Sí. manera, en el Instagram pueden ver los del año pasado cómo eran. Creo que se había Sí, subido. sí, yo diría que inclusive no sé si sería bueno que ellos vean, Dante. No, pero Me para parece que no copien, no, sino para que tengan una idea. Me parece que por ahí el tema está de que ellos muestren cómo ellos están interpretando un sarcómero. Lo mejor sería, diría yo, mirar
en el libro y a partir de allí idear la maqueta. ¿Por qué? Porque esas otras maquetas que estaban buenas, en términos generales estaban muy buenas, ya es la interpretación de un compañero. Entonces, si ustedes toman la interpretación de otro, están salteando el paso que en realidad están más jugados a ver qué es lo que interpretó el compañero. Entonces, me parece que ustedes pueden hacer algo simple y de la nada, con la base de conocimiento teórico, ustedes pueden construir. Pueden construir un fibroblasto, pueden construir una célula epitelial cúbica, pueden construir una microvellosidad. Es solamente tener el tema y ponerse a pensar cómo lo van a representar, cómo nos van a mostrar a nosotros. Entonces, profe, este martes ya hay que entregar la maqueta. No entendí Sí. mal. Sí, Ah. sí. Bueno, este Fotos tema... habría que mandar. ¿Cómo? ¿Y las fotos y los videos hay que mandar por el Classroom general o el de la Sí, comisión? sí, todas esas indicaciones ya le va a dar el JTP porque él es el que va a evaluar eso, entonces ya les va a decir en qué programa sería lo más fácil para el video. Solamente yo estoy dando las características generales, después lo voy a dejar escrito para que ustedes tomen esa normativa y trabajen. No vale hacer un video, por ejemplo, que les dure 8 minutos, porque fíjense ustedes, corregir los videos, escuchar 55 videos de 8 minutos porque no respetaron el tiempo, la verdad es que se tarda muchísimo. Entonces sean respetuosos de eso. Sí, en 5 minutos ustedes tienen que conseguir explicar las estructuras que les toca. Y tampoco vale hacer un video de esos 8 minutos y ponerlo a una velocidad mayor porque se termina no entendiendo nada, entonces tampoco lo hagan eso. Fíjense, ensáyenlo varias veces, ustedes se van a reír, como nos reímos nosotros de algunas que nos causaron bastante gracia, nos reímos bien porque fue una parte muy divertida, y es una parte que a ustedes, el hablar así para explicar una estructura, representa un desafío porque porque uno no tiene costumbre y siempre cuando está explicando algo le agarra una timidez que es entendible. Pero todo eso se puede manejar. Ustedes tienen el conocimiento y ese conocimiento les da el respaldo. Ya, ahí tienen que abrir la cámara, explicar, así como lo hacemos nosotros, grabar así a través, bueno, Sabrina y Dante les van a explicar, se les va a poner bien, como si fuera esta charla que estamos teniendo nosotros, y cada vez que yo comparto la pantalla, solo que tienen el tiempo reducido de 5 minutos. ¿De acuerdo? El lunes no hay clases entonces. El lunes no hay clase porque es feriado nacional. Eso ustedes lo aprovechan para dedicarse a la construcción de los temas que tienen. Maqueta y video ya pueden ir avanzando con eso. ¿Sí? Es algo que nos beneficia el parcial en la posición que está y el feriado que tiene previo. ¿De acuerdo? Profe, Sí. buen día. Bueno. Le quería hacer una pregunta. ¿La maqueta puede ser chiquitita nomás mientras que se vea bien? ¿O Claro, necesariamente sí. grande? No, como una casa o como un armario. No. Tiene que ser algo que sea no tan chico que no se pueda observar, ¿sí? No tan chico que no se pueda observar, ¿sí? Depende de lo que te toca, depende como vos quieras explicar. Eso es un poco el desafío que ustedes tienen. Ustedes deciden, no necesita ser un armario, puede ser algo pequeño donde ustedes pongan los detalles que crean convenientes resaltar. Es creatividad. Esfuércense. Tienen 2,5 puntos ya a su favor si hacen una maqueta que es correcta. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Seguramente van a tener mucho más preguntas para hacer después de que sale el tema,
Pero todo eso, eso se va a ir respondiendo en la medida que vayan surgiendo, porque tal vez uno hoy no se da cuenta de todo lo que necesita saber, pero en la medida que vamos acercándonos y cuando ya tengan los temas, van a palpar un poquito más algunos inconvenientes y lo van a preguntar. Los grupos van a estar sumamente activos, y lo que por ahí tal vez nos venga bien en el grupo de WhatsApp es no poner tantas cosas que en ese momento distraen y ocupan lugar, y la información que queremos que prevalezca queda muy arriba. Y ninguno de nosotros está dispuesto a correr el chat hacia arriba para buscar el mensaje. Entonces, solamente cuando ya estén definidos todos los inconvenientes, ahí otra vez vuelven a participar con toda esa cantidad de stickers que ustedes tienen, la colección, todo eso que les representa también, y que son divertidos, pero que tal vez al principio mejor evitarlo, porque nuestra información, la información necesaria, queda tapada de cantidad de cosas. ¿Sí? Los temas se los va a pasar cada profesor, exactamente. ¿Sí? ¿En algún otro momento vamos a tener que volver a presentar la maqueta? ¿O después de eso ya no? No, después de eso ya no. Ah, ok. ¿Esa maqueta me preguntás? Claro, para saber Por... qué tanto cuidarla. No, la tenés que cuidar mucho, es una obra de arte. Con esa intención la tenés que cuidar mucho hasta que no tengas más lugar ahí en tu casa y decida. No, el tema es que a mi mamá no le gusta esas cosas y las suele tirar por eso. No voy a decirle que eso es una obra de arte de la universidad, entonces. Conservala porque fíjate que te va a gustar, lo que vas a hacer te va a gustar, y por lo menos por un buen tiempo no lo vas a querer tirar, estoy segura de eso. Porque uno realmente se siente orgulloso de haber podido hacer algo. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, ¿y las notas mandan a cada uno o en planillas? La nota sale en planilla. Gracias. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿vamos a nuestro tema? Sí, profe. Muy bien. Sí. Va a haber más preguntas, seguro, pero esas las respondemos en la medida, porque si no nos va a llevar bastante. Ya perdimos 15 minutos y siempre es más complicado. Muy bien, no perdimos, pero disminuimos el tiempo de nuestra clase. Bueno, vamos entonces allá. A ver. Bueno, ahí ustedes ven mi pantalla. ¿Sí? No, profe. ¿No la ven? No, profe. Ojo. No, profe. Bueno, vamos a ver qué pasó. Tal vez no le di la última. Ahora sí. Ahora sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ahora sí se ve. Bueno, voy a conectar mi batería por la duda. Lo que nosotros vamos a ver en nuestra clase de hoy es tejido muscular. Y ustedes ya se habrán dado cuenta, en algún momento nosotros pensamos que todo el tejido muscular que está en el organismo es igual. Pero ustedes a través de la actividad previa ya percibieron que no todo el tejido muscular es lo mismo. Nosotros tenemos diferentes tipos de tejido muscular. Hay un tejido muscular que es el que es más fácil hacernos la idea, que es el tejido muscular que nos permite el movimiento, que es el tejido muscular que nosotros, si vamos a correr, es el tejido muscular que nos permite desplazarnos con más rapidez, es el tejido muscular que entrenamos en el gimnasio, así como muestra esta fotografía.
Ese es un tipo de tejido muscular, que es el mismo tipo de tejido muscular que nosotros en el área de producción animal estamos interesados en producir, porque es la carne que después de una etapa de maduración nosotros vamos a consumir. Ese es un tipo de tejido muscular. No es el único tipo de tejido muscular, porque hay otro tejido muscular que está a nivel del corazón, que está constituyendo el corazón, y es el que constantemente se contrae y se dilata, se contrae y se dilata, que es el que en esos movimientos de contracción y dilatación va a permitir impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Ese es el segundo tipo de tejido muscular. Y el tercer tipo de tejido muscular que tenemos es cuando nosotros pensamos, por ejemplo, un músculo que está ubicado a nivel de las vísceras. Las vísceras, ustedes saben que cuando hablamos de vísceras, hablamos de los órganos que están en cavidad abdominal, por ejemplo, como el intestino, como el estómago, o el mismo esófago, que no está en cavidad abdominal, pero también es una víscera. Y en las paredes de esos órganos que dejan pasar alguna sustancia y que es necesario que esas paredes tengan alguna contracción, como es en el esófago, si nosotros deglutimos alimento, ese alimento va a transcurrir hasta el estómago con ayuda de las contracciones musculares. El músculo ayuda para ese desplazamiento. Lo mismo el transcurso de los alimentos a través del intestino, pasa del intestino delgado al intestino grueso y al exterior, ayudado por las fibras musculares que constituyen la pared del intestino y que con su contracción permiten el desplazamiento. Es el mismo tipo de músculo, ese que está en las vísceras o que está en las paredes del útero, por ejemplo, y que se contrae al momento del nacimiento y permite la salida de ese feto hacia el medio externo. Entonces, en definitiva, no es todo el mismo músculo, sino que tenemos músculos diferentes. Y por sus características de disposición de filamentos dentro de la célula, nosotros clasificamos a estos tres músculos que dijimos en dos grupos. Hay un grupo que pertenece a lo que se denomina fibra muscular lisa o músculo liso, y el otro grupo es el del músculo estriado. Y dentro de ese músculo estriado tenemos el músculo esquelético, que es esto que vemos acá en las piernas de esta persona que se está entrenando, o esta res que vemos acá colgada. Ese es el músculo estriado esquelético. Y el músculo estriado cardíaco es el que forma las paredes del corazón. ¿Sí? Entonces tenemos dos grupos, y en esos dos grupos hay tres tipos de músculo. El músculo liso por un lado, y dentro de los músculos estriados está el estriado esquelético y el estriado cardíaco. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno. Nosotros decimos fibra muscular. Fibra, constantemente eso es algo que siempre se va a utilizar con más frecuencia que célula muscular. En realidad es lo mismo decir fibra muscular que célula muscular. Pero acuérdense que esta célula o fibra muscular es diferente de aquellas fibras del tejido conectivo. La fibra muscular no es lo mismo que las fibras conectivas, las fibras colágenas, las fibras reticulares, ¿sí? Porque estas son células. Nosotros decimos fibra, pero son células, ¿sí? Es el primer detalle que tenemos que registrar. Nosotros empleamos la denominación de fibra muscular
y nos hacemos referencia a la célula muscular. Son sinónimos, pero son diferentes de las fibras colágenas, porque esos son elementos extracelulares, y esta es la célula misma. La membrana plasmática de esta célula se denomina sarcolema. ¿Sí? La membrana plasmática se denomina sarcolema. Todo lo que empieza con el prefijo sarco hace referencia, ya nos está orientando a que se trata de músculo. Entonces, sarcolema es la membrana plasmática, sarcoplasma es el citoplasma de esta fibra muscular o célula muscular. El retículo sarcoplasmático hace referencia al retículo endoplásmico, en este caso retículo endoplásmico liso. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, doc. bueno, entonces acá tenemos una imagen de cómo se ve el músculo, cómo es el esquema de un músculo liso, de los tres tipos de músculo. El músculo liso en un corte, en un esquema que hace referencia a su disposición, a un corte longitudinal, donde vemos las células que están alargadas, las fibras musculares alargadas, y el núcleo es alargado. Y si yo lo veo así de frente, porque el corte lo toma así transversalmente, y yo veo a la célula muscular de frente, veo que esas células son células que tienen un citoplasma, y dentro de ese citoplasma está el núcleo, que generalmente está en una posición central. ¿Sí? ¿Qué pasa? La primera pregunta sería, ¿por qué estas otras células no tienen núcleo? ¿Por qué creen ustedes que no está representado el núcleo de las otras células? Díganme lo que piensan. Puede ser que en el corte justo no aparecieron los núcleos. Exactamente, puede ser que justo en esa parte de esa célula el núcleo no está, o está un poquito más atrás y no se ve, o estaba un poquito más adelante y tampoco se ve. Entonces, en el dibujo se ven algunos núcleos. Justo cortó el núcleo de esa célula que estaba en ese momento con el núcleo ahí. Perfecto. Este es el esquema de una fibra o célula muscular de tipo estriada esquelética. Y se llama estriada, tanto este como este se llaman estriados. Por estas estrías, por este rayado así que tiene, por la disposición que tienen las estructuras dentro del citoplasma. Y fíjense que acá ya se comienza a ver un pequeño detalle, que es la fibra muscular estriada esquelética, que es esta, la célula, es una célula larga que se caracteriza por esa estriación citoplasmática, y fíjense que tiene los núcleos desplazados hacia la periferia. No como estos núcleos que están acá, que están en el centro cuando se los ve, pero fíjense acá, en el corte transversal de este esquema que está acá arriba, se ven los núcleos desplazados hacia la periferia. Y otro detalle más, esa fibra muscular estriada esquelética es una fibra larga y tiene muchos núcleos, no tiene un solo núcleo, sino que tiene varios núcleos. Y acá hacia la derecha vemos el músculo estriado, pero cardíaco, el que encontramos en el corazón. Y acá vemos un poquito algunas diferencias. Si bien tiene esas estriaciones transversales, son células que tienen el núcleo en posición central, fíjense. Y hay un solo núcleo por célula. Acá hay otro núcleo, acá hay otra célula con su núcleo, acá hay otra célula con su núcleo. Entonces, si bien es estriado y está dentro de este grupo, tiene algunas diferencias con respecto a esto. Primero de todo, es la presencia de un núcleo en posición central, que el otro lo tenía en posición excéntrica, y eran varios. Y ahora después vamos a ver algunas diferencias un poquito más finas en cuanto a las características de la fibra. Vamos entonces al músculo liso. Vamos a describir el músculo liso.
El músculo liso dijimos que está en las paredes de los órganos, del esófago, del estómago, del intestino, en las paredes de la tráquea, de los bronquios, en las paredes del útero, en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un tejido epitelial, hay un tejido conjuntivo, y por fuera el que va a completar la estructura de la pared es el tejido muscular liso. Esta es una imagen de un tejido muscular liso con hematoxilina y eosina. El tejido muscular, las células del tejido muscular liso se disponen en capas, porque no es una sola célula la que conforma la pared, sino que es un conjunto de células que están formando el grosor de la pared muscular. Y hay veces que esos órganos tienen doble capa de músculo liso. Y algunas capas se disponen así en forma circular, y otras capas se disponen en forma longitudinal. Y dependiendo de esa disposición es la imagen que yo voy a ver en el microscopio. Cuando el corte toma una célula en una disposición así longitudinal, voy a ver los núcleos que tienen una imagen más alargada. Y cuando el corte los toma en forma transversal, al núcleo lo voy a ver como un núcleo redondeado. Entonces, vamos a ver primero por qué nosotros podemos tener una imagen diferente de acuerdo a la disposición que tienen las fibras musculares en los órganos. Fíjense acá esta imagen que está acá. Esto y esto es exactamente lo mismo. Esto es tejido muscular liso y esto es tejido muscular liso. ¿Por qué varía acá la impresión que yo tengo cuando visualizo esto? Es porque estas células están dispuestas en forma circular, entonces yo veo los núcleos alargados, y estos están puestos en forma longitudinal, entonces cuando corto los veo de frente y veo núcleos más redondeados. Esto así explicado parece complicado, pero no es tan complicado. Y vamos a analizar cómo se disponen los núcleos y cómo son las células estas. La célula muscular lisa es una célula que tiene forma de huso. Huso se escribe con H. Huso y con H y con S, ¿sí? Ese huso es una célula que es ensanchada en la parte central, que es donde se ubica el núcleo, y hacia los laterales se pone como en ángulo agudo, se estrecha. Entonces una célula gordita en el centro y bien estrecha en los extremos. Fíjense acá cómo está. Acá donde está el núcleo, la célula es más ancha, y a medida que voy hacia los extremos de la célula, eso se pone en ángulo agudo. Fíjense esta otra imagen, acá está el centro, y a medida que voy hacia los extremos, eso se estrecha. Lo mismo acá en este esquema. Acá en la parte donde está el núcleo es la parte más ancha de la célula, y esta parte del citoplasma hacia el extremo va disminuyendo su espesor. Esto hace que las fibras musculares, como ellas están juntas unas con otras, tengan que acomodarse. Y si estuvieran acomodadas todas en la misma posición ensanchada donde está el núcleo, ellas tendrían un espacio entre ellas. Entonces idearon una forma de disponerse de tal manera que la parte ensanchada de una célula está en contacto con la parte más estrecha de la célula que está al lado. Y esta parte más estrecha de esta célula está en contacto con la parte más ensanchada de la célula siguiente, de tal manera que eso tenga un aspecto un poco más compacto. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe.
Bueno, entonces estamos. Esa es la disposición que tiene. ¿Qué tiene esta célula en el citoplasma? Esta célula tiene un núcleo. Ese núcleo, entonces, ¿cuál es la forma del núcleo? Depende si el corte lo toma longitudinal, el núcleo es alargado en sentido del citoplasma de la célula. Si lo toma de frente, yo voy a ver un núcleo redondo. Esa célula, para poder contraerse, tiene que tener elementos contráctiles en el citoplasma que le permitan disminuir su tamaño. Y la célula muscular lisa se diferencia de la estriada porque ella puede disminuir su tamaño así. Mírenme las manos. ¿Me ven las manos? ¿Sí? Entonces, ella Sí, sí. se acorta así, pero también se acorta así. Es como si yo tomara, por ejemplo, esta sería mi célula muscular lisa, y ella hace esto. ¿Sí? Se acorta en todo sentido. Porque la disposición de los filamentos, fíjense cómo tiene los filamentos acá, ellos están anclados en la parte interna de la membrana plasmática y al contraerse permiten que esa célula no solamente disminuya en largo, sino también disminuya en ancho. Disminuye en todos los sentidos. ¿Por qué? Por la disposición de los filamentos. El núcleo tiene una posición central y las organelas que tiene esta célula, retículo, aparato de Golgi, ribosomas, mitocondrias, tienden a ubicarse próximo al núcleo, de tal manera que los elementos contráctiles están ocupando el resto del citoplasma. Fíjense acá por esa membrana plasmática, acá hay un detalle, y ya necesitamos incorporar lo de la clase anterior. Hay una lámina basal. ¿Se acuerdan lo que era la lámina basal, que era uno de los constituyentes de la membrana basal, que tenían los tejidos epiteliales? Bueno, parte de esa membrana basal, nosotros acá no denominamos membrana basal, sino que denominamos lámina basal, está rodeando la membrana plasmática de esa célula muscular lisa. Y en el interior de esa membrana plasmática vamos a encontrar los elementos contráctiles que estamos hablando. Y esos elementos contráctiles son filamentos que se llaman filamentos gruesos de miosina y filamentos finos de actina. Y esos filamentos que van a permitir el acortamiento de las células se van a disponer de tal forma que hay un filamento grueso de miosina, acá de una proteína contráctil que es la miosina, y alrededor de ese filamento grueso de miosina hay numerosos filamentos de actina. Claramente que todos esos filamentos no son tan grandes como la célula, entonces para atravesar el citoplasma necesitan anclarse para poder hacer fuerza y disminuir la longitud de la célula. Entonces, en el citoplasma nosotros vamos a tener estructuras que están acá, ¿sí? Que se denominan condensaciones citoplasmáticas. Estos redonditos de color más amarronado que se ven acá son las condensaciones citoplasmáticas que le permiten a los filamentos anclarse, porque ellos no son tan largos como la célula, sino que son más cortos y para poder trabajar todos juntos necesitan un punto de inserción. Y el punto de inserción también en el otro extremo del filamento van a tener las denominadas placas de inserción. Estos que están acá en la parte interna de la membrana plasmática son los lugares donde se insertan los filamentos en la membrana plasmática y permiten ese acortamiento que estamos haciendo mención. Fíjense acá también hay otro detalle más en este esquema, que es la presencia de cavéolas. Esas cavéolas que son invaginaciones de la membrana plasmática.
Y esas invaginaciones tienen que ver después con elementos que van a participar del proceso de contracción. Estas invaginaciones van a estar relacionadas con la presencia de calcio, con la captura de calcio del medio extracelular, y ese calcio va a ser necesario para el proceso de contracción de esos filamentos. Si no hay calcio, no hay proceso de contracción. Hay otros elementos membranosos. Bueno, la presencia del retículo endoplásmico liso es importante en el músculo porque el retículo endoplásmico liso, con su estructura de sacos y dilataciones en los extremos de esos sacos, va a trabajar en la reserva de calcio para que esa célula pueda utilizar en el momento de la contracción. Bien, entonces acá tenemos el esquema: el filamento grueso de miosina, los de actina alrededor, los filamentos intermedios, las placas estas de condensación citoplasmática y las placas de inserción. Y la presencia de las invaginaciones de la membrana que forman las denominadas caveolas. Hacia esta parte de la imagen, hacia la izquierda de la imagen, nosotros vemos esa disposición en una microscopía electrónica: el filamento grueso y los filamentos finos de actina a su alrededor. Lo que vamos a ver si en la diapositiva esta siguiente que tengo acá, nosotros podemos ver un poquito más la representación. Acá está el núcleo, acá están los filamentos, acá están las placas de condensación citoplasmática, y acá están representadas las caveolas que están en relación con el ingreso de calcio a esta célula. Estos filamentos están cruzados y ese entrecruzamiento de filamentos hace que la célula se pueda achicar en todos los sentidos. Acá está el detalle del filamento grueso de miosina, la placa de condensación, y alrededor de ese filamento está representado un filamento fino de actina en color azul. Pero la representación es así: el grueso está acá con color naranja, y todos los azules que están alrededor de ese filamento son filamentos finos. Y lo que hace este proceso de contracción es el deslizamiento, o sea, no hay un acortamiento de los filamentos, sino que esto solamente no se acortan, sino que se deslizan uno sobre otro, y con eso se consigue la disminución de la longitud. El filamento no se acorta, sino que se desliza uno sobre otro, y entonces aproxima las placas entre sí. ¿Estamos? Sí. Sí. Bien, acá está otra imagen. Fíjense, acá decíamos la parte ensanchada de una célula en contacto con la parte más estrecha de la célula siguiente, y esto es lo mismo. Y esta es la disposición, y aparece como los filamentos disminuyen esta célula a este tamaño por ese acortamiento en todos los sentidos. No hay un acortamiento de los filamentos, sino hay un deslizamiento de los filamentos entre ellos. Y por eso la célula disminuye. Otra vez el esquema para ver lo que estábamos diciendo anteriormente, y cómo esta célula, acá en esta imagen inferior, el esquema, tenemos una célula muscular lisa, y cómo queda disminuida de tamaño cuando está contraída. Todas las células musculares lisas están en diferentes órganos, pero no todas tienen la misma actividad, porque no todas tienen la misma inervación. Y ustedes habrán encontrado en los libros esta denominación. Hay un micrófono que está haciendo un poquito de interferencia. Las fibras musculares lisas, de acuerdo a la inervación. Inervación, cuando digo inervación, es de acuerdo a la llegada de fibras nerviosas que están diciéndole que se tiene que contraer. Tenemos dos tipos de fibras de acuerdo a su actividad.
las que se denominan fibras de tipo multiunitarios, que son fibras musculares lisas, como estuvimos describiendo, solo como que ellas están un poco más separadas entre ellas, y cada una de esas fibras recibe una información nerviosa que le dice la actividad de contracción que tiene que tener. Entonces, es como una estructura un poco más delicada que controla, los nervios controlan la actividad de cada una de las células musculares lisas. Este tipo de fibra multiunitario está ubicado en algunos lugares, como por ejemplo en el músculo ciliar del ojo, en la membrana nictitante, donde cada una de las fibras musculares tiene una relación individual con la terminación nerviosa. Y este otro tipo de fibras, que se denominan fibras de tipo unitario, son la mayoría de las fibras musculares lisas, donde pasa que la información nerviosa viene a una célula y esa célula muscular lisa que recibe la información la transmite a las otras células musculares lisas. Voy de nuevo. En el primero, cada uno recibe la información de la terminal nerviosa. En el segundo, hay una célula que recibe la información, y como son células que están muy juntas entre ellas, esa información la pasa no la fibra nerviosa, sino la pasa la fibra muscular que recibió la información de la célula nerviosa. Y la pasa, ¿por qué? Porque hay pero tanto contacto entre ellas, que no hace falta tener un nervio para una terminal nerviosa para cada uno, sino que una sola célula muscular ya le informa a las otras. Esa es la mayoría de lo que pasa en los músculos lisos del organismo. ¿Se dieron? ¿Me expliqué? ¿Sí? Cuando yo pregunto eso, aprovecho para tomar un mate. Sí, profe. Sí, profe, se entendió bien. Yo tenía una pregunta. Sí, dale. Estas, no sé, perdón si lo explicaron más temprano, no me pude conectar desde el principio. Estas células no tienen sarcómero, ¿no? No, estas células no tienen sarcómero. No tienen filamentos que nosotros vamos a encontrar en la otra célula, pero no tienen la organización. Porque el sarcómero es una organización. ¿Cómo? Por eso es lisa. Por eso es lisa, porque no tiene esa organización que le da el aspecto estriado. Pero tiene elementos parecidos, ¿sí? Lo que pasa acá en esta fibra, que nosotros también, ella está manejada, hay un detalle que yo no los dije, que ella está manejada por lo que se denomina el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo es un sistema que nosotros no lo manejamos, es parte del sistema nervioso del organismo, pero nosotros no lo manejamos a voluntad. Nosotros no podemos decidir cuándo se contrae el intestino. Nosotros sentimos cuando se contrae el intestino o el estómago, cuando tiene esa contracción así sostenida que nos hace doler la panza cuando estamos descompuestos. Bueno, esas son las fibras musculares de tipo unitario que tenemos, donde llegó la información a una célula y ella la distribuye a todas y ellas pueden permanecer contraídas. ¿Sí? ¿Quién no sufrió un dolor de panza, un dolor de intestino? Cuando eso se mantiene contraído un espacio de segundos y después viene la relajación y después viene, o cuando se va a producir el alumbramiento, el nacimiento, el parto, el útero hace ese trabajo de contracción y después se relaja. Pero no llega la información a cada una de las fibras, sino llega a algunas fibras y esas son las que distribuyen esa información. No es lo mismo como en el músculo ciliar, que necesita tener otro tipo de movimiento que es con más precisión para la acomodación de la visión, donde cada una de las fibras recibe una terminación nerviosa. ¿Sí?
O sea, las fibras del tipo multiunitario serían las que nosotros mandamos y las fibras del tipo unitario No, serían las en que ningún son involuntarias. ambos son de contracción involuntaria. Nosotros no los manejamos, solo que uno necesita tener una precisión en los movimientos que hace que necesite una asistencia nerviosa específica para cada una de las células. Y el hecho de que ellas estén más separadas también en su disposición hace necesario que la terminación nerviosa llegue a cada una de las fibras. Porque entre ellas hay más espacio y menos comunicación. Hay un micrófono abierto. Chicos, acostúmbrense a apagar los micrófonos. Profe, Sí. o sea que la diferencia de estas dos es que en una reciben todas las fibras, reciben la información, y en la otra solo recibe una y le comparte a todos. Exactamente, esa es la idea. ¿Sí? Pero Gracias. ¿Puedes poner algún ejemplo porque no termino de entender? Un ejemplo es el que está escrito ahí en la diapositiva. Por ejemplo, el músculo ciliar del ojo, el que participa en la acomodación de las estructuras del ojo para que nosotros podamos enfocar y podamos ver, y eso se acomoda, depende de la cantidad de luz que hay, de la oscuridad, y todos esos elementos que participan para que... Ese es un músculo es un músculo liso que está inervado por una terminal nerviosa para cada una de las fibras. El otro es el que está en el estómago, en el intestino, en el esófago, en el útero, donde una terminal nerviosa llega a una célula muscular lisa y esa célula es la que transmite la información de contracción. La contracción de esa célula hace que las otras se contraigan también. ¿Sí? Gracias, ya entendí. Bueno. Entonces vamos a dejar el músculo liso y vamos al músculo estriado esquelético. Dijimos que el músculo estriado puede ser esquelético, el que nosotros entrenamos, el que nos interesa producir para consumir. Después ustedes van a ver asociado esto que aprendieron ahora en histología, cuando vean allá, cuando se están recibiendo la parte de lo que es calidad de carne, porque es este músculo el que se va a transformar en carne. Esa transformación que yo digo es un proceso que se hace después que el animal se faena. Fíjense esta célula, llama la atención, la longitud que tiene la célula, hay un micrófono abierto, la longitud que tiene la célula, es una célula que puede tener 2 centímetros, hay un micrófono abierto, 2 centímetros, 2 centímetros y medio más o menos de longitud, es una célula grande, y nos cuesta ver los límites entre ellas, en este caso del músculo estriado esquelético. Y acá está lo que decíamos anteriormente, la posición de los núcleos ubicados hacia la periferia. Y ese patrón de estriación, pueden apagar el micrófono, gracias, ese patrón de estriación que tiene, que nosotros lo vemos en la microscopía óptica. Esto es un corte longitudinal y estas son estas mismas fibras pero cortadas transversalmente. Es como si yo paso la cuchilla por acá y entonces en lugar de verlas lejos, apaguen los micrófonos, en lugar de verlas hacia lo lejos, las veo de frente y entonces estoy viendo esta imagen. Y fíjense que se ve lo mismo, es solamente interpretar cómo están puestas las células. Acá está el citoplasma de la célula y los núcleos periféricos están acá. Los núcleos periféricos están acá, ¿sí? Todo esto es el citoplasma de la célula. Cada una de estas células musculares está envuelta por un conjunto, en general son fibras del tejido conectivo que van a, sobre todo fibras de tipo elástica,
que van a estar rodeando a cada una de estas células. Hay también otras fibras, unas pocas fibras colágenas que están alrededor y van a formar lo que se denomina perimicio. O sea, el tejido conectivo. Yo no puedo creer, no sé por qué yo escucho un ruido. ¿Ustedes lo escuchan o solamente yo escucho o soy yo la que produzco? No, sí, activan los nosotros estamos micrófonos. escuchando, sí, estamos escuchando. Bueno, pueden considerar a los compañeros y tener en cuenta de acordarse, apagarle el micrófono, gracias. Bien, entonces, alrededor de cada una de esas fibras, de cada una de las células del tejido muscular, se disponen fibras, sobre todo fibras elásticas, y también algunas fibras colágenas que van a formar parte de lo que se considera el tejido conectivo que está alrededor, que es el perimicio. Las células musculares lisas están próximas entre ellas, y si esta es una célula que tiene su perimicio acá rodeándolo, y varias de esas células se juntan y van a formar lo que se llama perdón, yo estaba diciendo perimicio y quería decir endomicio, ahora que lo quiero explicar me corrijo. Y ustedes no me ayudaron a corregir, ¿eh? Ustedes creen lo que yo les estoy diciendo y no me corrigen. ¿Por qué me equivoqué? Me equivoqué porque le estoy dando una denominación al tejido, pero no es la correcta. Alrededor de cada una de las células, esas fibras que yo les mencioné del tejido conectivo, con más abundancia de fibras colágenas, van a formar lo que se denomina endomicio. Endomicio es la parte que está más en contacto con la fibra muscular. Cuando muchas fibras musculares se juntan, ellas también están rodeadas por un tejido conectivo que va a formar lo que se denomina, ahí sí, el perimicio, que es este tejido conectivo que vemos acá por fuera, rodeando a varias células musculares lisas. Acá alrededor de cada una hay, ¿qué? Es pregunta, ¿qué hay acá? El endomicio. Endomicio. Muy bien, el endomicio. Endomicio, entonces a cada una, y perimicio es a varias. A varias, exactamente, ¿sí? ¿Estamos? Ahora lo vemos otra vez acá. Acá está lo que es un músculo. Un músculo es un conjunto de fibras musculares. Ese músculo tiene las células musculares rodeadas por el endomicio. Un conjunto de células musculares están rodeadas por el perimicio. Y ese conjunto se llama fascículo. Ese conjunto rodeado por el perimicio se llama fascículo. Y varios fascículos van a conformar el músculo. Ese músculo por fuera tiene también un tejido conectivo. Y ese tejido conectivo se llama epimicio. Entonces, recapitulando, desde afuera hacia adentro, el tejido conectivo que está en relación con el músculo se llama epimicio. El que está rodeando cada uno de los fascículos se llama perimicio, y el que está rodeando a cada una de las células se llama endomicio. El esquema es así. Por fuera el epimicio, es esto que está acá, ¿sí? Cuando entra, ¿qué trae? Trae vasos sanguíneos, inervación, y va a derivar en un tejido conectivo un poquito más delgado que forma el perimicio, que está rodeando cada uno de los fascículos. Entonces, si yo miro este músculo, tiene un fascículo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fascículos. Dependiendo del músculo, la cantidad de fascículos. Esos fascículos que tienen muchas fibras musculares que están rodeadas por su endomicio. ¿Sí? Bueno, ¿sí?
Entonces, ¿el perimicio sería un tejido conectivo o no entendí bien? Sí, sí, es un tejido conectivo. Es un tejido conectivo. Tiene fibras colágenas, tiene fibras reticulares, tiene fibroblastos. Sí, es un tejido conectivo. El endomicio también es un tejido conectivo, con una prevalencia de fibras elásticas. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver, esto es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista veterinario, poder producir una carne, un animal que tenga una calidad de carne determinada. Este es un músculo, fíjense, acá hay un fascículo, ¿sí? Acá hay otro fascículo, acá hay otro fascículo, acá está el fascículo más grande y esto está. El tejido conectivo que rodea a cada fascículo se llama ¿cómo? Endomicio. Perimicio. Perimicio, se Perimicio. llama perimicio. Y si la foto la tomara mejor, acá por fuera estaría ¿quién? Epimicio. Muy bien, el Epimicio. epimicio. El epimicio. Y si yo mirara con más detalles acá, pero el aumento no me da, vería que acá adentro hay un tejido conectivo también que está rodeando a cada una de las fibras, que sería el endomicio, ¿sí? Entonces, la tarea de ustedes, la próxima vez que van a comprar carne, miren miren el músculo y traten de mirar a ver cuántos fascículos tiene ese músculo. Bueno, acá nosotros empleamos lo que veníamos diciendo desde el principio y utilizamos las denominaciones de sarcoplasma, de retículo sarcoplasmático, de la denominación de los filamentos. Todo eso vamos a aplicarlo, pero vamos a organizarlos de una forma diferente, de una forma ordenada. Acá está un esquema que nos muestra la fibra muscular o célula muscular. Fíjense que son células cilíndricas, son células largas, y esto es lo que siempre ustedes tienen que tener cuidado de representar. La cantidad de núcleos, y esos núcleos están dispuestos en forma periférica. Y por fuera de estas células musculares, nosotros encontramos el endomicio, formado por fibras elásticas. Ahora, acá hay unos núcleos que aparecen, que yo los quiero mencionar y a veces no le damos mucha bolilla, pero por fuera de las células hay unos núcleos de unas células pequeñitas que se llaman células satélites. Y esas células satélites son importantes porque, ¿por qué son importantes las células satélites? Voy a ver si lo puedo representar en pocas palabras. Resulta que si nosotros nos sacamos una parte del músculo, ese músculo no se puede reponer porque las células musculares no tienen la capacidad de multiplicarse después del nacimiento. Si nosotros perdemos parte del músculo por algún accidente, ¿quién va a venir a reponer eso? Va a venir a reponer el tejido conectivo. La célula muscular no se multiplica. Se multiplica un poquitito, porque estos núcleos de las células satélites van a conformar acá en el extremo de esta célula, van a intentar reparar algo y van a transformarse en un núcleo de una célula muscular y van a crear un citoplasma y van a alargar este citoplasma acá un poquito. Ellas van a formar sarcómero y van a extender, pero no lo pueden hacer, no lo pueden hacer acá en el medio, lo tienen que hacer en los extremos de la célula. Por eso que algunas lesiones que tienen las personas, los deportistas, los jugadores de fútbol, pueden reponer parte del músculo porque estas células se vienen y se acomodan y alargan un poquito la fibra. Tratan de reponer. De cualquier manera, la fibra muscular tiene poca capacidad de reparación. Esa reparación depende mínimamente de las células satélites y, si no,
hay tejido conectivo que va a venir a tapar, vamos a decir, esa carencia de músculo. ¿Estamos? ¿No? Una Más o menos, pregunta, profe. Sí. Usted dijo que no se multiplican, ¿no?, las células musculares. No. Cuando, en caso cuando se ejercita y eso, entonces, ¿cómo crece el músculo? Ajá, muy bien, muy buena pregunta. Cuando se ejercita, la célula lo que hace es aumentar su tamaño, ¿sí? Esta célula, que por ejemplo mide acá vamos a poner 10, 15, 50 micras, esa célula lo que va a hacer es incorporar más proteína, formar más filamentos, y ese citoplasma va a aumentar de tamaño, Pero no va a haber... ¿Hipertrofia sería, profe? No va a haber dos células, va a haber una célula hipertrofiada. Sí. ¿Sí? Eso también tiene un límite, porque no puede hipertrofiarse así en forma exagerada, sino que tiene un límite la hipertrofia. ¿Estamos? Profe, Por la ejemplo, un dato que tiene hipertrofia, nada que ver, creo yo. No, que siga hablando, no. ¿Cómo? Que un dato que no tiene nada que ver con esto, en el caso de ver. los anabólicos y esteroides, eso lo que Ujú. hace es eso lo que hace es romper el límite celular de crecimiento muscular. Sí, hasta cierto punto hay un proceso que en el inicio favorece, porque favorece la incorporación de proteínas y se organiza, pero eso tiene un límite, ¿no? Eso tiene un límite y no puede ser, ¿por qué? Porque hay otras estructuras que están en relación. Hay un tejido nervioso que tiene que asistir también a esas fibras musculares. Entonces, todo tiene que ser en forma proporcional. La vascularización también tiene que estar de acuerdo al tamaño de la fibra. Entonces, hay un límite, no es algo que se pueda... Y esperen un poquito, también en los animales se usan y están prohibidos en algunas reglamentaciones de algunos países, la utilización de sustancias que favorecen la incorporación de proteínas. Y nosotros y los animales tenemos a favor ese proceso, diríamos que hasta determinado momento de nuestro crecimiento, porque después también hace falta que trabajen hormonas, no es solamente que nosotros le incorporamos anabólicos y va a funcionar todo perfecto, no, tiene que haber un equilibrio en todas las señales del organismo, ¿sí? Pero está bien lo que dijo el compañero, ¿eh? Profe, A ver, ¿alguien más quería decir algo? profe, Sí. cuando se produce un desgarro, las fibras musculares se separan, ¿no? Y Sí. eso hay que volver a regenerar para unírselas nuevamente, o sea, para estandarizar todo. ¿Cómo el proceso de eso? Sí, es eso mismo. Cuando hay un daño, hay una separación de los filamentos, y por eso se aconseja el reposo, para que esos filamentos puedan reconstituirse, puedan organizarse en esos sarcómeros otra vez para que la fibra vuelva a funcionar. ¿Sí? Profe. Sí. Eso del agrandamiento de la fibra muscular, eso se da durante la adultez, ¿no? O sea, cuando uno está en crecimiento hay multiplicación, y cuando llega, o sea, cuando ya no hay más crecimiento, la fibra, en vez de multiplicarse, aumenta el tamaño. ¿Así sería? ¿O estoy equivocada? La multiplicación de las fibras musculares termina cuando nosotros nacemos. Las fibras musculares se multiplican cuando nosotros fuimos gestados, cuando nuestro ternero está en la panza de la vaca. Ahí hay multiplicación, ahí se comienzan a formar las fibras musculares. Hay muchas fibras musculares. Si nosotros le atendemos a la mamá y le damos una buena comida a la mamá, va a tener muchas fibras musculares. Que después esas fibras musculares, después del nacimiento, se van a
van a crecer de tamaño. Van a crecer porque hay factores de crecimiento, porque hay una buena alimentación, porque hay un entrenamiento, hace que las fibras musculares crezcan. Pero miren, si nosotros le atendimos bien a la mamá, se formaron las fibras musculares, vamos a suponer 50 fibras musculares, se fueron formadas en ese proceso bien, porque la mamá fue bien atendida, esas 50 van a crecer. Ahora, si nosotros no le atendimos bien a la mamá, le faltó comida, no había pasto en ese proceso de gestación, nuestra perrita no le dimos buena comida, ese animal, en vez de tener 50 fibras musculares, va a tener 30. Y esas fibras musculares van a crecer, sí, pero no es lo mismo el tamaño de que crezcan 30 fibras musculares a que crezcan 50. ¿Sí? Sí, entendido. Bien, entonces, después del nacimiento, la fibra muscular pierde la capacidad de multiplicarse. ¿Sí? Después del nacimiento lo que hace es crecer en tamaño, se hipertrofia, no hay más hiperplasia. Bueno, vamos a los qué son los túbulos T y el retículo sarcoplasmático. Acá nosotros tenemos el túbulo T, el túbulo T no es otra cosa que la invaginación del citoplasma. En un momento determinado, parte del citoplasma, no, de la membrana plasmática, viene la membrana plasmática sobre la superficie de la célula y hace una invaginación. Y eso crea un túbulo T. Esa invaginación de la membrana plasmática se pone en contacto con lo que es el retículo sarcoplasmático. Ese retículo sarcoplasmático que era el retículo endoplásmico liso. Y ese retículo endoplásmico liso tiene en su interior, tiene guardado calcio. El calcio es un elemento que dijimos que es sumamente importante para la contracción muscular. ¿Y para qué hace esto la membrana? ¿Para qué entra en el citoplasma de la célula? ¿Por qué se mete y se relaciona con esto? Porque acá va a venir lo que se llama la onda de despolarización, la información. Y eso va a provocar cambios en las cargas dentro y fuera del citoplasma, y eso es como que va a activar acá al retículo endoplásmico liso, al retículo sarcoplasmático que tiene el calcio, y esos cambios de carga hacen que se libere calcio. Y cuando el calcio se libera, se va a producir el proceso de contracción. Los filamentos se van a poder deslizar uno sobre otro. Entonces, esta estructura del túbulo T, que es que invaginación de la membrana plasmática y el retículo sarcoplasmático, forman esta es una estructura que se llama tríada. Un túbulo más dos cisternas terminales del retículo endoplásmico liso forman lo que se llama la tríada en el músculo esquelético estriado. ¿Es importante? Es sumamente importante, porque si esto no se activa, la onda de despolarización no llega, no sale calcio de estas vesículas y no se produce el proceso de contracción. Bueno, acá vemos la célula muscular, acá vemos los elementos que estábamos mencionando, la presencia del retículo, la disposición de los filamentos, que ya vamos a hablar, ¿sí? El túbulo T representado como una invaginación, y acá están las fibras que están rodeando por fuera a la célula, fibras elásticas y fibras colágenas. Bueno, esto dijimos, ya lo mencionamos anteriormente, los fascículos. Por fuera de esos fascículos está el tejido conectivo, que es el epimicio, el perimicio en los fascículos y el endomicio rodeando a cada una de las células. Y esas células que tienen en su interior tienen miofibrillas, y esas miofibrillas están constituidas por filamentos finos y filamentos gruesos, y como están dentro de la célula muscular, se llama miofilamentos. Filamentos
finos o miofilamentos finos y miofilamentos gruesos. Bueno, este es un esquema que ustedes lo vieron en los libros. Acá nosotros vemos representando el músculo general, acá hay un fascículo, está representado un fascículo del músculo, y acá hay una célula muscular o fibra muscular. Y dentro de esa fibra muscular nosotros vamos a ver las miofibrillas. Y esas miofibrillas están constituidas por miofilamentos. La diferencia con respecto a la fibra muscular lisa es que estos filamentos, miofilamentos, están ordenados. Y tiene tal ordenamiento que hace que la visualización de estas sea en forma repetida. Y acá tenemos que incorporar el concepto de sarcómero. Esos filamentos se organizan y van a formar lo que se denomina la unidad estructural y funcional del músculo estriado, que es el sarcómero. El sarcómero, por definición, entonces, es la unidad, porque es lo mínimo, estructural y funcional del músculo estriado. Y va desde un disco Z al disco Z siguiente. En total, la distancia que hay desde acá hasta acá es aproximadamente 2,5 micras. ¿Qué quiere decir esto? Que en una fibra que yo hoy les dije que tenía 2 centímetros, hay muchísimos sarcómeros, porque el sarcómero está en micra y la fibra muscular está en centímetros. 2 centímetros de fibra muscular tienen muchísimos sarcómeros adentro. Esos sarcómeros están... Eso dijo de ZZ, ¿no? ¿Cómo? Eso dijo de disco Z a disco Z. De disco Z a disco Z, y los discos Z están representados acá, ¿sí? Como esos filamentos se organizan dando una imagen de líneas más claras y líneas más oscuras, depende de la superposición de los filamentos, nosotros vamos a tener que en el sarcómero está constituido por bandas claras y bandas oscuras. Si lo vemos acá, en esta imagen, el sarcómero comienza en este disco Z y termina en este disco Z. Y acá hay una banda clara y una banda oscura. Una banda acá un poco más clara en el medio, una banda oscura y una banda clara. ¿Qué quiere decir esto? A las bandas claras, que se las denomina bandas I, están en la mitad de la banda I está una línea Z. Y ahí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un sarcómero que tiene su banda I, la mitad hacia un lado, y la otra mitad de la banda I es del sarcómero siguiente. Esto puede parecer muy complicado cuando uno lo escucha, pero si uno ve el esquema, todo esto se simplifica. Entonces la recomendación es concentrarse un rato en el esquema, porque esto es algo que a ustedes siempre se les va a pedir un dibujo del sarcómero. Eso es claro que va a pasar. Bien, vamos a esta imagen un poco ampliada. El sarcómero está formado por filamentos gruesos y finos. Los filamentos gruesos se disponen en el medio y los filamentos finos tienden a disponerse hacia la periferia y no llegan hasta el medio del sarcómero. Pero hay una fracción acá donde los filamentos están superpuestos. Fíjense, esta que sería la banda clara solamente tiene filamentos finos. Esto es un filamento fino, vamos a decirlo así, de actina. Y la banda oscura, que es la banda A, tiene filamentos gruesos y filamentos finos. Pero la banda oscura no es totalmente igual en toda su extensión, porque fíjense que acá tiene una parte diferente. Y esa parte diferente la hace porque los filamentos finos no llegan hasta el centro de la banda A, sino que se quedan en los límites de lo que se llama la banda H. Entonces, este espacio que queda en el medio de la banda oscura se llama banda H. Y está conformada acá por filamentos gruesos exclusivamente. Ya no hay más filamentos finos.
Y en el centro de esta banda hay una línea que se denomina línea M, que es el punto donde van a estar anclados los filamentos gruesos. Es complicado decirlo verbalmente, pero uno lo tiene que entender y tiene que tratar de imaginarse cómo es la imagen que ve de este detalle, cómo se ve un poco más panorámica acá en esta otra imagen. Entonces, hay superposición de filamentos. En una fracción, en otra banda hay solamente filamentos finos, que es la banda I, de un lado y del otro solamente finos, una superposición de filamentos gruesos y finos, y después solamente filamentos gruesos. Esto hace que cuando los filamentos se deslizan entre ellos, ese sarcómero de tener 2,5 micras disminuye su tamaño a una micra y media en el proceso de contracción. En esta imagen también se ve cómo los filamentos están constituidos en realidad por estructuras un poco más complejas. Nosotros decimos que el filamento fino es de actina, pero en realidad hay otras proteínas que lo componen, como son la troponina y la tropomiosina. Y el filamento grueso, que es el filamento de actina, tiene dos partes. Una parte que es la parte de la miosina liviana y otra parte que es la parte de la miosina pesada, y eso es lo que da a la imagen esa disposición es lo que da una imagen diferente. Fíjense acá el grado, un poco el grado de detalle que hay acá. El filamento nosotros lo mencionamos como filamento de actina, pero en realidad hay más elementos acá. La actina, que son estos globos que aparecen acá representados, ¿sí? Pero aparte de eso hay troponina y hay tropomiosina también, que constituyen el filamento fino. Y la miosina, que tiene esta disposición como si fuesen esas varillas para jugar al hockey o al golf, esos están dispuestos así, de manera que todos los palos están juntos y las cabezas están hacia un extremo. Esto es lo que está superpuesto con el filamento fino en la banda A, en la parte más oscura de la banda A, y esta parte donde no hay cabezas de miosina es lo que conforma la parte clara de la banda A. Otra vez la imagen del sarcómero, un poco más en detalle, se ve un poco mejor acá la diapositiva, la superposición de los filamentos, acá están las cabezas de miosina y acá están la varilla esa que se junta para formar la parte clara de la banda A, que forma la banda H. Y este es el punto de inserción que tienen esos filamentos que forman la línea M. Acá está el disco Z que inicia y otro disco Z que termina el sarcómero, y acá están los filamentos finos. En realidad acá, atando el filamento fino al disco Z, hay otras proteínas que hacen más compleja todavía la estructura. ¿Sí? Fíjense cómo acá se ven estos, ¿sí? Acá estos filamentos que están atando a otras proteínas que están atando al disco Z. Esto se lo tienen que mirar y dibujar. La forma de aprenderlo es tratando de llevar a un dibujo y hacer una práctica en un dibujo para poder entender. ¿Hace falta saber totalmente la cantidad de proteínas? No hace falta saber. Pero al saber el sarcómero, tienen que saber qué es el sarcómero, concepto, tienen que saber que es un disco Z, que va de un disco Z a otro, la superposición de filamentos gruesos y finos, la composición del filamento fino, actina, troponina y tropomiosina, y la miosina, que tiene la parte gruesa y la parte liviana, la que forma la cabeza y las varillas de ese filamento. Porque eso es lo que va a dar el fundamento después
al proceso de contracción. Y después acá hay una superposición de otras proteínas que atan estos filamentos al disco Z. Acá está sí, 2 segundos. Un sarcómero que está extendido y o relajado, y un sarcómero que está contraído. Fíjense cómo él puede disminuir su longitud en base al deslizamiento que existe entre los filamentos. Sí, te escucho. ¿Sí? Para sacarme la duda, en la banda A, en ese que hay fibras gruesas y finas, ¿no? Eso nomás, gracias. No, en la banda A ver, mira un poquito. En la banda A va desde acá hasta acá la banda A. Hay una parte oscura que está representado por la superposición de los filamentos gruesos y finos. Y una parte clara que está en el medio, que está constituida solamente por filamentos gruesos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Y siempre la banda H o la línea M es la central, ¿no? Sí, sí, sí. Acá está representada la línea M, ¿sí? Acá, que es el sitio de anclaje de estos filamentos gruesos, y lo claro que está acá forma la banda H, que es donde solamente está constituido por filamentos gruesos. Y acá, en esta superposición, es el límite de la banda A. Porque a partir de acá, que está formado solamente por filamento fino, ya es la banda I. Profe, ¿puede repetir los componentes de la actina? Actina, troponina y tropomiosina. ¿Sí? ¿Sí? Miramos. Ahí está. Actina, troponina y tropomiosina. Y la miosina tiene una parte gruesa o una parte delgada. ¿Sí? Filamento grueso y la parte delgada. O una parte que forma la cabeza de la miosina y otra que forma la varilla de la miosina. ¿Sí? ¿Es lo mismo que decir meromiosina ligera o meromiosina pesada? Exactamente, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, pasamos. Bueno, acá está la constitución de los filamentos, actina, ¿sí? Tropomiosina, troponina y el filamento grueso, ¿sí? Cadenas pesadas y cadenas livianas, y aparte de eso, no, porque no son las únicas, solamente que nosotros mencionamos las más importantes, intervienen una serie de proteínas accesorias, como estas que están acá detalladas en esta diapositiva, ¿sí? Tal vez de todas estas, la más importante sea esta que está acá, la distrofina, porque después tiene una serie de vinculaciones con algunas patologías en el músculo también. Bueno, otra vez esquemas de sarcómero, hay muchísimos esquemas, uno más lindo que otro, ¿sí? Solamente hay que tomarse un tiempo para entenderlo y tratar de representarlo para que el hecho de hacer el trabajo ese les permita a ustedes también integrar eso en la memoria, ¿no? Aparte de entenderlo, si lo entienden, lo van a recordar. Si no lo entienden, difícilmente lo van a recordar. Bueno, esta es la parte de la cabeza de la miosina que toma contacto con el filamento fino, con la presencia de calcio, y eso lo que va a hacer es tomar las cabezas del filamento fino y los va a llevar hacia el centro. Y eso es lo que permite el acortamiento de los filamentos. Hace este movimiento, empujando estas cabezas que están acá de la actina. ¿Sí?
Todo esto necesita la presencia de calcio que salió ¿de dónde? Del retículo sarcoplasmático. Pero para que salga el retículo sarcoplasmático tuvo que viajar una onda de despolarización a través del túbulo T, que es la invaginación de la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces esto después vuelve y va a buscar la otra cabeza y eso hace que se deslice el filamento. Bueno, acá hay una estructura donde ya incorporamos una célula nerviosa y esa célula nerviosa tiene un apoyo en las células musculares y esta estructura va a formar lo que se llama una unidad motora, una placa motora, y ella con sus terminaciones va a pasar la información, va a producir la onda de despolarización, y esa onda de despolarización va a tomar contacto con el túbulo T, va a viajar a través del túbulo T, y va a producir la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. ¿Sí? ¿Me dicen la hora? Porque no tengo mi teléfono acá al lado. ¿Me dicen qué hora es? 9:27. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros a modo general vamos a hacer alguna consideración que después nos va a servir. Hay en el aspecto que tienen las fibras musculares, no todas no es homogéneo. No sé si alguna vez ustedes, tal vez en los peces se vea con más nitidez, pero hay algunas fibras musculares que aparecen con una tonalidad más oscura que otras. Entonces, nosotros podemos clasificar de acuerdo a ese aspecto que tiene, las denominamos algunas fibras musculares como fibras rojas, otras como fibras blancas y otras como fibras intermedias. Esa es una denominación, digamos, morfológica, histológica, pero que en realidad, para los fines, después esa denominación no nos va a servir mucho. Entonces nosotros tenemos que pensar en grabar en la memoria alguna denominación que nos vaya a servir más adelante. Entonces, prácticamente no utilizamos estas, sino utilizamos las fibras como fibras de tipo 1, fibras de tipo 2, tipo 2A y de tipo 2B. Hago un comentario general. Las fibras musculares, yo les dije que se forman durante la gestación. Las fibras que se forman primero son las fibras de tipo 1. Esas fibras de tipo 1 son fibras que tienen una contracción un poco más lenta, son más resistentes, son fibras pequeñas y tienen mucha mioglobina, que es un pigmento de esas fibras. Las fibras que se forman de la mitad de la gestación para adelante son fibras de tipo 2. Y esas fibras son un poquito diferentes en su actividad. Son fibras que se llaman fibras oxidativas y que se contraen rápidamente. ¿Cuál es la importancia de saber esta clasificación? En realidad los músculos no están formados por un solo tipo de fibra, sino están formados por fibras de tipo 1 y de fibras de tipo 2. Ustedes, mejor dicho, van a terminar de entender la importancia de esta clasificación más adelante cuando vean la diferencia en fisiología, la diferencia en la funcionalidad de estas células. Pero la composición de un músculo, de una carne que nosotros queremos consumir después, va a depender de la proporción de estas fibras. La actividad de un músculo va a depender de la proporción que tenga de fibras de tipo 1, de fibras de tipo 2A o de tipo 2B. Entonces, solamente para plantear lo complejo que es el tejido muscular, hay fibras
morfológicamente diferentes y las clasificamos por su aspecto en fibras rojas, blancas o intermedias, pero lo más importante es la clasificación funcional, la capacidad de contraerse a mayor o menor velocidad, y eso nos permite clasificar las fibras como fibras de tipo 1 o fibras de tipo 2A o B. Bueno, esta es una unidad que es la que estuvimos mencionando, que cuando la célula nerviosa con su prolongación termina en la fibra muscular, va a formar lo que se llama placa motora. Y esa terminación nerviosa va a producir la onda de despolarización que va a provocar la contracción de las fibras. Y esas fibras se contraen más rápido o más lento de acuerdo a la composición que tengan, si son fibras blancas o si son fibras rojas. Esta es la terminación nerviosa y es la que está apoyada contra la membrana plasmática. Acá ustedes tienen un preparado muy lindo para verlo, y es la que está acá, ¿sí? Terminando en cada una de las fibras musculares, y esta es la que va a provocar la onda de despolarización. Esta es una imagen que es la que van a ver. Esto es parte de la célula nerviosa, esto es la fibra muscular, acá está el núcleo en la periferia, y acá está la terminación que va, fíjense lo lindo que se ve, que va a cada una de las fibras. Esta estructura así, en la fibra muscular estriada, se llama placa motora. ¿Sí? Un esfuerzo más, 5 minutos más, y explicamos las diferencias del músculo cardíaco con respecto al músculo estriado. ¿Me siguen? ¿O ya se fueron todos? Sí, Aquí estamos. sí, profe. Bueno, aguanten. 5 minutos más. Vemos las diferencias. El músculo cardíaco dijimos que es un tipo de músculo estriado, pero es diferente porque las células tienen un núcleo, no como la otra que veíamos que tenían varios núcleos, y ese núcleo, fíjense, está puesto en una posición central. ¿Qué otra diferencia tenemos? Que estas fibras musculares o células musculares se ramifican. Fíjense cómo acá está representado esa ramificación. Y cuando termina esta célula, se une con la ramificación de la célula siguiente, de la fibra siguiente. Acá se ve eso, ¿sí? Como las células son ramificadas. Esa unión va a formar lo que en el músculo cardíaco se llama disco intercalar. Después, el resto de las células tiene diferencias con respecto al músculo estriado esquelético que se ven al microscopio electrónico. Fíjense que las estriaciones se las ve de la misma manera, ¿sí? Hay zonas claras y zonas oscuras. Solamente que la fibra tiene un núcleo central y es ramificada y se une a la célula siguiente a través de los discos intercalares. Esta es una estructura que también van a tener que tomarse un tiempo para verla. Esa unión que se produce entre célula y célula y origina el disco intercalar parece como si fuese un escalón de una escalera, vamos a decirlo así. Y en esa unión que se dan los extremos de una célula y el extremo de la célula siguiente, aparecen medios de unión, que eran los medios de unión que nosotros veíamos en el tejido epitelial, pero un poquito diferente. Entonces, aparecen medios de unión que forman, que van a unir a la célula y van a constituir lo que se llama el disco intercalar. ¿Qué es el disco intercalar? Es un medio de unión que utilizan las células del músculo cardíaco, y ese medio de unión le permite, por un lado, mantener la estructura, estar en su lugar, porque es un músculo que constantemente está contrayéndose, y también le permite la comunicación entre célula y célula, porque en ese medio de unión hay uniones estructurales como son los desmosomas y lo que se denomina fascia adherens, y hay medios de comunicación porque hay uniones de tipo nexo.
Y esas uniones de tipo nexo le sirven a las células para poder contraerse con una sincronía, todas al mismo momento. Muy bien, entonces, vamos a ver, bueno, esta es la imagen que tengo entonces de disco intercalar. ¿Qué es el disco intercalar? Concepto medio de unión entre las células musculares cardíacas. En ese medio de unión que hay uniones de tipo de desmosoma y uniones de tipo fascia adherens. ¿Qué es la fascia adherens? Es lo mismo que veíamos anteriormente en el epitelio, solo que no aparece como una región solamente formando esa mácula adherens, sino que es como que está más extendida, como que aparece como si fuese una membrana unida que une una célula con otra. Entonces, aparece desmosoma y fascia adherens como uniones de estructura, y uniones de tipo nexo como uniones de comunicación entre célula y célula. ¿Estamos? Profe. Sí. ¿Medio de unión entre las células cardíacas sería entonces? El disco intercalar lo es. Tienen el disco intercalar es un medio de unión. ¿Qué tiene el disco intercalar? Tiene uniones de estructura y uniones de comunicación. ¿Sí? De estructura son los que se denominan la fascia adherens desmosoma, y uniones de comunicación son las uniones de tipo nexo. ¿Sí? ¿Sí? Acá en este caso, ¿cuáles serían la segunda tipo de unión? Uniones de tipo nexo, ¿te acordás que eran las uniones que estaban representadas por esos canales que iban de un citoplasma a otro y que permitían el pasaje de iones? Que nosotros veíamos allá como si fuesen unos tubitos que poníamos entre un citoplasma y otro y que a veces se cerraban y a veces se abrían. ¿Sí? Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, esas son las uniones de tipo nexo, o uniones de hendidura, o uniones de comunicación. ¿Sí? Ah, sí, sí, ahora sí. En esto lo que uno tiene que imaginarse que son células que tienen que mantener su posición, y eso lo conservan a través de las uniones de estructura. Esas uniones de estructura son uniones adherentes y necesitan estar comunicadas entre ellas rápidamente, y eso lo hacen a través de las uniones de tipo nexo, ¿sí? Que permiten el pasaje de iones de una célula a otra. ¿Sí? Sí, sí se entiende. Bien, Nosotros vemos acá que tiene las características que tiene el músculo estriado esquelético. Y ese músculo estriado esquelético, nosotros que veíamos esas consideraciones, lo aplicamos acá en el cardíaco. Hay túbulo T, que es la invaginación citoplasmática. Hay un pequeño detalle, que no hay una tríada. ¿Se acuerdan que la tríada era el túbulo T más 2 cisternas terminales del retículo? En este caso hay una cisterna terminal. Por eso hablamos de díada, no hablamos de tríada, porque hay 2 elementos nomás. Hay un túbulo T y una cisterna del retículo en el músculo cardíaco. En el músculo esquelético hay tríada, porque hay 2 cisternas y un túbulo T. ¿Sí? ¿Les hice mucho lío? No, profe, se entendió bien. Bien. Entonces, esa es la diferencia. Una pequeña diferencia, si se quieren acordar, porque ustedes por ahí se acuerdan de lo que les llama más la atención. El sarcómero es un sarcómero un poquito más chiquito, pero tiene los mismos elementos. Tiene los discos Z, tiene los filamentos gruesos y finos, tiene las bandas A, las bandas I, de la misma forma que tenía el músculo esquelético. ¿Sí? Entonces, eso fíjense que le da el patrón de estriación. Lo único que esta célula tiene en gran cantidad
es una mayor cantidad de mitocondrias que el músculo esquelético, y en el citoplasma tiene muchísimas vacuolas de glucógeno. Todo esto está relacionado con la gran actividad que tiene y la actividad en forma permanente, porque ese es un músculo que constantemente está en contracción, porque si no sería muy triste si deja de contraerse, porque eso significaría que no estaríamos más acá, ¿no es cierto? ¿Se están imaginando? Sí. Una pregunta, ese esquema y el anterior, que es como, que parece un ladrillo, son esquemas de lo mismo, ¿verdad? ¿O uno es del disco? No, este es de la unión entre una célula y otra. Este es del disco intercalar. ¿Sí? Bien. Porque esa duda tenía. Este es del ¿No será la unión? Esto es solamente para ver el extremo de una célula con la otra. Esa sería la unión de ¿cómo dijo? Células musculares, como dijo, profe. Sí. Esta es la unión entre una célula muscular y otra, que forma un disco intercalar así como que parece un escalón. Ajá. ¿Y el otro esquema? Y el otro es de la célula muscular. Bien. ¿Sí? Bien, Si bien. yo Y el quisiera nexo era otro. Si yo quisiera poner un disco intercalar, tendría que poner en el extremo, acá. Porque bien. es el lugar donde ella se va a unir con la célula siguiente. ¿Sí? Claro. ¿Seguro? Sí, se entendió mejor. Estaba como un poquito perdida. Gracias. No pasa nada. No es algo tan fácil, pero por ahí los esquemas ayudan bastante. Acá está el túbulo T, ¿sí? Que es la invaginación del citoplasma. Después tiene los mismos elementos, solamente que tiene presencia. Si yo tuviera que mencionar las características más diferenciales del músculo cardíaco, diría, la célula es ramificada porque se divide, o sea, no termina como una célula redondeada, sino que se bifurca. Tiene un núcleo, este está en posición central, y en los extremos aparece un medio de unión propio que se llama disco intercalar. Y en ese disco intercalar hay una combinación de estructuras, que son estructuras de uniones estructurales de tipo adherentes y de tipo comunicantes. Y después la presencia de una cantidad mayor de mitocondrias y una cantidad mayor de glucógeno, de vacuolas de glucógeno en el citoplasma. Y todo eso en relación con la actividad que tiene. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Un detalle más. El músculo estriado esquelético nosotros lo manejamos a voluntad porque está inervado por un sistema el sistema nervioso somático. Nosotros decidimos cuando contraemos el brazo, decidimos cuando lo extendemos. Esa es una diferencia. El músculo cardíaco, al igual que el músculo liso, está inervado por el ¿Solo a mí se me cortó? No. No, a mí también. A mí también se me cortó. Bueno.
¿Nos vamos desconectando? ¿O qué hacemos, Mauricio? Y se me escuchó. Y no sé, queda grabado, pero bueno. Eso no. ¿Yo le puedo parar la grabación? ¿Le paro o no? Y sí, para si no hay nada que decir.